Ya comienza Política Global por FM La Tribu. Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos de regreso nuevamente haciendo Política Global por Radio La Tribu. Soy Alex Hadjian. Nos tomamos una pequeña pausa en febrero, pero ya estamos de vuelta en el aire de la FM 88.7 en la ciudad de Buenos Aires, los sábados de 17 a 18, o por fmlatribu.com. También nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Tiembla Joe Biden, Netanyahu, Xi Jinping, Putin, toda esta manga de sátrapas que gobiernan el mundo y lo están llevando rumbo al colapso, el desastre mundial que observamos que es el planeta, con guerras, hambruna, catástrofes climáticas, ambientales, crisis migratoria, desplazamientos forzosos, limpiezas étnicas, bueno, en fin, un caos total. Pero aquí estamos de este espacio de resistencia que son los medios alternativos, autogestivos, comunitarios como es La Tribu, haciendo lo posible por denunciar a estos fascinerosos y sus regímenes, el sistema vetusto y caduco que representan, que nos está hundiendo en la miseria, en la explotación, en la desigualdad, a la inmensa mayoría de la población mundial, salvo a un 1% de la élite global. Bueno, de aquí continuaremos procurando sublevar a las masas contra este orden mundial, contra todo tipo de autoritarismo, nacionalismo, regionalismo, sectarismo, sexismo, religionismo, cualquier tipo de discriminación, por la paz y la fraternidad entre todos los pueblos del mundo, como pares que somos todos los seres humanos por el simple hecho de compartir la circunstancia de la existencia. Así que bueno, todos esos mandatarios que mencionamos anteriormente seguro están agazapados, pegados a la tribu, preocupadísimos por lo que podamos llegar a decir en este programa. Bueno, tal vez hayan mandado a algún asesor a hacer el seguimiento. Honestamente no me lo imagino a Joe Biden en este momento escuchando La Tribu, pero bueno, nunca se sabe, ojo, no sé qué hora es en Washington, capaz está el viejo ahí en pijama a las puteadas. ¿Qué está diciendo este argentino? Córtenles el chorro del FMI. Bueno, más allá de la humorada, esta pésima imitación, nuestros oyentes saben que aquí tratamos los temas seriamente, traemos temas de la actualidad política internacional, con análisis, contexto. Para eso me suele acompañar mi querido compañero Valentino Micheli Sarkisian, pero esta vez brilla por su ausencia, nuevamente me abandonó Valentino, me dejó acá solo. Le mandamos un abrazo grande, Valentino se estará reintegrando próximamente. Pero hoy es la apertura oficial de las sesiones ordinarias 2024 de Política Global. Bueno, ya nos referiremos a lo que fue ayer el Congreso, el discurso de este papelonero mamarracho que tenemos de presidente. Con nuestro invitado, tenemos un entrevistado sorpresa, les anunciamos en las redes sociales, pero también vamos a estar sorteando un libro, como es el primer programa, es el libro, un librazo, se llama Postcapitalismo, el autor es Paul Mason, un periodista inglés, periodista y economista, es un periodista económico, muy reconocido allí en Inglaterra, ha trabajado en los principales medios de comunicación. Bueno, este ensayo en realidad no es nuevo, es del año 2015, es un libro muy interesante, un ensayo denso de 400 y pico de páginas. Allí el autor, nosotros no es que coincidimos 100% con lo que plantea el autor en este libro, pero nos pareció muy interesante, nos pareció un buen regalo para nuestros oyentes, lo estamos sorteando. Allí plantea una superación del capitalismo, que le pone este nombre de postcapitalismo, pero no al estilo clásico como plantean los partidos clásicos de la izquierda tradicional, de que bueno, va a haber una revolución que está llamada a ser dada por la clase obrera, proletaria, sino que dice que dentro del sistema mismo, del capitalismo, hay elementos ya contradictorios que suponen una confrontación con el sistema mismo, que pueden ser la vía de escape a este sistema. Bueno, él menciona allí el desarrollo digital, la tecnología, la tecnología de la información, que están generando riqueza
y de manera gratuita, no es que hay un trabajo humano detrás de eso. Bueno, allí es bastante técnico el libro, tiene bastantes tecnicismos económicos, pero es un libro eminentemente político, por supuesto. Bueno, como todo libro económico, también es político. Pero la verdad que es muy interesante, lo recomiendo mucho, lo leímos este verano. Así que bueno, acá está a disposición de nuestros oyentes para participar. Es muy sencillo, tienen que entrar a nuestras redes, a nuestro Instagram, que es politicaglobal.ar. Si ponen política global, seguro le aparecen 1.000.000 de cosas. Pongan el .ar, ese es nuestro sello distintivo, y allí nos encontrarán. Tienen que estar siguiendo a nuestra cuenta y le ponen me gusta a nuestro último posteo que habla del sorteo, poniéndole me gusta o etiquetando a algún amigo que ustedes suponen que le puede interesar el libro. Ya están participando, así de sencillo. Bueno, al amigo que lo etiquetaron, si quieren y si ganan el libro, después por cortesía se lo pueden regalar, ya que lo etiquetaron y supone que le va a interesar. Bueno, esas son las propuestas para hoy. Nosotros estamos, yendo ya a la política internacional, que es nuestro tema. Hay dos temas que siguen, obviamente, es como si no hubiéramos hecho ninguna pausa, retomamos, y todo sigue básicamente igual. Los dos temas que están acaparando la atención de los medios hegemónicos mundiales son obviamente el conflicto de Ucrania y el conflicto de Medio Oriente, Ucrania-Rusia, la guerra y el genocidio israelí sobre Palestina, sobre Gaza, que básicamente siguen de la misma manera. La guerra Rusia-Ucrania se encuentra estancada, ya todos admiten abiertamente, un avance ruso y un retroceso ucraniano. Muchos no avisoran otro futuro fin a este conflicto que no sea la rendición final de Ucrania, entrar a negociar con Rusia, posiblemente cediendo territorios. No avisoran otro final posible. Y respecto al conflicto de Medio Oriente, el genocidio que está llevando ahí el gobierno sionista de Israel sobre Palestina, también continúa allí bombardeando, masacrando a los gazatíes, también en Cisjordania. Bueno, la última información que llegó desde allí, como probablemente algunos oyentes sabrán, fue el asesinato, la masacre de más de 100 palestinos allí que estaban solicitando comida de ayuda humanitaria. Estaban junto a un camión de ayuda humanitaria recibiendo alimentos y fueron disparados por las Fuerzas Armadas israelíes. Murieron 100 personas. Bueno, el ejército israelí oficialmente dijo que en realidad fue como una avalancha que se dio entre los palestinos y que ellos dispararon porque sintieron que había un eminente peligro. Bueno, no sé qué verso hicieron allí. Estados Unidos dijo que está investigando el tema. La realidad es que Israel está masacrando allí. Ya hay más de 30.000 víctimas, en su inmensa mayoría niños, mujeres, en fin. Básicamente estos dos conflictos que fueron los que acapararon toda la atención mediática en el año 2023, continúan este año hasta ahora de la misma manera. Se había hablado de un posible cese de fuego que firmaría Israel a través de negociaciones con Qatar, Egipto y Estados Unidos para el mes de Ramadán. Bueno, en principio esto no está confirmado, continúa ahí, sigue con su masacre de la población de Gaza. Nosotros vamos a escuchar un tema musical que a ver si alguno adivina en qué idioma es. Estoy seguro de que no, pero si alguno llega a adivinar, que mande un mensaje de WhatsApp a FM La Tribu 1131260887, y si adivina en qué idioma es este tema, se gana el libro directamente, sin participar del sorteo. Vamos a escuchar y después les explico de qué se trata esta canción, en qué idioma es y a cuento de qué viene que lo traemos.
हुस्न दीवाना आशिक मस्ताना इसका मस्त अगस्तामा चन रूहा गुलस्तामा इसका मस्त अगस्तामा चन रूहा गुलस्तामा जीवा है जानी ओ जीवा है जानी ओ जीवा है जानी. Bueno, allí estábamos escuchando esta canción, que no sé si alguno adivinó, difícil, porque es en idioma baluche. Baluchistán es una región social, política, que en realidad no es un estado propio, pero bueno, después, más adelante les voy a explicar por qué nos referimos a Baluchistán. Ya tenemos en línea a nuestro entrevistado sorpresa que les habíamos anunciado que tendríamos en ocasión de nuestro primer programa 2024. Ya nos está escuchando y no es nada más ni nada menos que el querido Jorge Altamira, dirigente histórico del Partido Obrero, actualmente en política obrera, la tendencia del PO, ya que ese partido sufrió una división hace ya un par de años. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Lo estamos llamando en Política Global Radio La Tribu. Bueno, felicitaciones por la inauguración del programa y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Usted sabe que usted también fue el primer entrevistado de nuestro ciclo el año pasado, así que repetimos la fórmula, ya lo podemos nombrar padrino del programa, lo hacemos columnista en cualquier momento. Lo molestamos, sabemos que tiene otros compromisos, Jorge tiene una agenda muy apretada. Bueno, este es un programa de política internacional, usted además de ser un gran lector de la política nacional, también es un analista internacional de fuste, ahí constantemente comparte artículos con análisis geopolítico. Bueno, va a ser muy interesante escucharlo hablar sobre estos temas, pero no puedo dejar de preguntarle sobre lo que fue el discurso ayer de apertura de sesiones ordinarias de este señor que tenemos de presidente. ¿Qué lectura puede hacer, qué reflexiones le dejó el discurso de Milei? Bueno, dialoguemos sobre esto. Es un discurso completamente reaccionario. Esencialmente fue marcado porque hay evidencia que los diarios pusieron de manifiesto que están reunidos los votos para bajar el DNU 70. Ya estaría consumado eso en el Senado. Si lo bajan en el Senado, la posibilidad de reunir los votos en diputados es realmente posible. Entonces, frente a eso, él hace dos observaciones. La primera, les tira el anzuelo de un pacto para el 25 de mayo, de modo que los que dijeron sí, vamos a ir ahí o piensan ir, no le voten la derogación del DNU. Esta es la primera maniobra. La otra maniobra es decir, mira, si me votan el DNU, yo sigo gobernando por decreto. Y si quieren conflicto, les meto más conflicto. Esto que es, digamos, una prepotencia, no siempre es una señal de fortaleza. En general no lo es. ¿No es cierto? La gente que está en una posición sólida evita las expresiones de prepotencia. Por lo tanto, creo que es una manifestación de debilidad, porque por ahora el plan económico de Milei, si es que existe un plan, está fracasando. La inflación es desesperante y todavía no vinieron algunos tarifazos. Y bueno, enfrenta un panorama muy adverso. También quiero subrayar un aspecto, digamos, extra discurso, que lo ocurrido ayer en la calle, con 30 cuadras valladas, policías en las calles periféricas paralelas y un montón de policía, prefectura, gendarmería, etcétera, en la propia Avenida de Mayo, es una señal de intimidación política, como diciendo, tengo el control de la fuerza de represión. Entonces, esto lo tenemos que tener presente como un intento de extorsión a sus adversarios y también a los trabajadores, por supuesto, porque lo exhibió no ya de la Rúa, que había caído el día anterior, había renunciado, pero su gabinete, cuando ejerció esa tremenda represión el jueves 20 de diciembre, donde murieron o fueron asesinados por
por gente que iba en autos sin placa, 36 personas, 36 ciudadanos. Sí, bueno, así es, Jorge. La verdad que da mucho para hablar lo que es el panorama nacional con este gobierno de Milei, ajustador, pero bueno, este es un programa de política internacional, sabemos que no está con mucho tiempo, tiene otros compromisos, así que ya lo llevamos al plano internacional. Bueno, seguimos con los dos conflictos que acaparan la atención de los medios hegemónicos internacionales, que son el conflicto de Rusia y Ucrania, el conflicto de Medio Oriente, el genocidio sionista israelí que está llevando a cabo allí en Palestina sobre Gaza. Bueno, las últimas noticias dicen que hasta el propio Macron no excluyó presencia de militares de la OTAN en Ucrania. Rusia alertó, Putin en su discurso ante la Asamblea, ante la Nación anual que hace, que esto puede llevar a catástrofes porque recordó que ellos son una potencia nuclear. ¿Cómo ve? ¿Es posible una guerra Europa-Rusia, que también obviamente Estados Unidos estaría involucrado? Hay que ver qué pasaría con China. ¿Una guerra mundial de estas características? ¿Lo ve lejano? ¿Es una locura una guerra mundial? Hay una guerra mundial en desarrollo, porque observen lo siguiente, hay una unidad política entre la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania y lo que está haciendo el sionismo en Gaza. Hay una unidad política. Porque fuera del marco de esta guerra mundial, Israel no hubiera hecho lo que hizo. No hubiera habido condiciones para que emprendiera este genocidio, que ya tiene características seminazis, porque hay denuncias de ejecución de palestinos arbitrariamente por parte de los soldados de Netanyahu. Entonces, ¿qué ocurre? Como es un cuadro de conflicto general, no se olviden ustedes que con la intervención de Yemen, la extensión de la guerra, que todos dan por segura hacia el Líbano, y eventualmente un choque con Irán, lo que tenemos es esto no se explica por razones locales. Esto no obedece a que Hamas asaltó el 7 de octubre la frontera sur de Israel, y entonces, como réplica frente a semejante atrocidad o lo que fuere, yo te liquido y te hago un genocidio en Gaza. Ese juego de causa y efecto, ¿no es cierto? No es la comprensión de lo que está ocurriendo. Acá estamos ante una situación claramente de guerra, porque incluso Putin está entregando algunas zonas al control de Siria, al control de fuerzas llamadas proiraníes, para, digamos, habilitarlas a que se defiendan y no ir a una confrontación directa con Israel, porque el objetivo de una guerra en el Medio Oriente contra Hezbollah y el Líbano es finalmente echar al-Bashar de Siria y extender una dominación en el Medio Oriente. Ustedes tienen que dar cuenta que Israel se ha transformado en una potencia regional y está condenada, disculpen la expresión, entre comillas, condenada, obligada a proseguir una guerra que va mucho más allá de sus fronteras y que va a ser una conmoción gigantesca en toda Asia. Porque una guerra lleva a la otra. Eso de que yo me cuido las fronteras, la nueva frontera que yo establezco para preservar la frontera anterior, es la nueva frontera de mis choques, a lo cual voy a necesitar otra frontera. Eso me hace acordar, por ejemplo, cuando Hitler y Stalin firmaron un pacto de no agresión, se dividieron Polonia y Stalin pensaba que al haber extendido la frontera oficial a Polonia estaba preservando a la Unión Soviética. No, lo único que hizo fue crear una nueva frontera con los nazis que la atravesaron en junio de 1941, atravesaron todo Polonia, el resto de Polonia, y se ingresaron a la Unión Soviética. Entonces el problema de la guerra tiene estas características. Ahora, todos los estados mayores, y tengo evidencia muy clara de eso por lecturas, tienen perfectamente estudiado la posibilidad de una guerra atómica, cómo reaccionarían. Un personaje medio extraño del entorno de Putin, en un escrito que hace 1 año o 2 años, no me acuerdo bien, 1 año y medio,
tuvo mucha repercusión, recomendó un bombardeo atómico en una ciudad importante de Alemania, preventivamente, es decir, tomar la iniciativa, con una hipótesis que puede ser válida, pero es explosiva y es irresponsable, de que los alemanes no iban a responder, o la OTAN no iba a responder, no iba a haber una réplica atómica, porque tendrían miedo de que una contrarréplica rusa provoque más daño que el daño inicial. Ustedes se dan cuenta que estamos ya entrando en un cuadro de locura que tiene que ver con una organización capitalista en el mundo que se está quebrando por todos los costados. Ahora, tenemos que tener cuidado con no aceptar tan fácilmente la teoría esta de la extorsión atómica, porque en definitiva las guerras se ganan quebrando el frente interno del enemigo, la crisis política que causan en tal o cual gobierno. Para dar un ejemplo, cuando la OTAN y Estados Unidos en particular lanza un gigantesco programa de sanciones contra la economía rusa, lo hace con la idea de que la guerra la va a ganar quebrando económicamente a Moscú. Y al quebrar económicamente a Moscú, no va a ganar las hostilidades, pero va a ganar políticamente la guerra. En el fondo es lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, no tanto en la Segunda, que fue una guerra de exterminio. Hasta el final había que entrar en Alemania y exterminar todo. Y además no querían, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, una simple caída del régimen que le diera al pueblo alemán una posibilidad de fijar una salida propia. No, querían ocupar. Con esto quiero decir que el carácter político de la guerra todavía es el factor dominante. Rusia logró zafar de las sanciones y entonces ahora la OTAN ha decuplicado las sanciones, muchas más todavía. Y naturalmente que esto va a ir agravando las condiciones de la guerra. Así es. Y ese es el escenario que tenemos ahora. Sin embargo, muchos medios, incluso occidentales, New York Times, etcétera, señalan que las sanciones de la OTAN a Rusia no están haciendo el efecto deseado. Jorge, nosotros en un continente prácticamente... No, pero claro, bueno, por eso, pero en eso consiste la derrota de la OTAN en este momento, porque han podido los rusos zafar de todas estas sanciones con un comercio que han triangulado con China, con la India, sí, con países de América Latina, etcétera. Y entonces, por ejemplo, hoy la economía rusa está creciendo, pero el gasto militar ruso es insostenible para la economía rusa. De hecho, se han perjudicado más los países vecinos de Rusia con las sanciones a Rusia, no obteniendo el gas ruso más barato, etcétera, como es el caso de Alemania, Finlandia. Jorge, nosotros, un continente prácticamente invisibilizado por los medios hegemónicos es África, que nosotros regularmente lo tratamos aquí en el marco del programa, que está plagado de conflictos étnicos, tribales, religiosos, bueno, desde luego políticos, sociales, un continente donde justamente Rusia quiere arrimar el copete cada vez más, la influencia como zona de influencia rusa, y el neocolonialismo francés pareciera estar en retirada, la África francesa pareciera estar en declive. ¿Cómo observa la situación en África? Sí, claro, es un terreno de guerra mundial, porque Estados Unidos está a pleno interviniendo en esta situación. Lo que ocurre es que se produjo en estas rebeliones en Malí, todas de tipo anticolonial, y no se han atrevido a desatar este nuevo, se hubiera sido un tercer frente de guerra mundial, con un golpe de Estado y una invasión directa de Francia en el centro de África, porque fue en aquella ocasión que Prigozhin tenía todavía sus mercenarios instalados en el centro de África. Pero esta es una posibilidad absolutamente inmediata, y esto explica en general la posición de Sudáfrica en los ataques que ha hecho al presentar ante el Tribunal de Justicia Internacional la denuncia de genocidio contra el Estado sionista. Es decir, lo que está pensando, por sobre todas las cosas, más allá de la tradición de Mandela y del apartheid y todas esas cosas, es neutralizar a África de este escenario de guerra.
Así es. Por último, Jorge, lo traigo al continente latinoamericano. Bueno, usualmente América Latina se ha movido en bloque anteriormente, prácticamente por décadas. En el continente americano en los 70 hubo golpes de Estado, en los 80 retorno a la democracia, en los 90 neoliberalismo corrupto, en los 2000 progresismos nacionalistas burgueses de centroizquierda, y ahora pareciera haber como una alternancia derecha-izquierda, esta nueva derecha, la centroizquierda populista. En Chile, Bachelet y Piñera se turnaron, ahora está Boric, mucho no cambia nada cosa. En Brasil, aquí en Argentina mismo, Bolsonaro, Lula preso, ahora vuelve a ser presidente, ahora parece que va preso el otro. ¿Cómo ve el escenario político en América Latina? Bueno, es como el escenario de Argentina. Nosotros podemos decir de todos esos ejemplos que están dando lo siguiente. Gobiernos que fracasaron han vuelto al gobierno. Entonces, ¿con qué? ¿Con recursos políticos nuevos, con perspectivas diferentes? De ninguna manera. Quiere decir que están en una situación de inmovilismo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos ministerios tiene el gabinete de Lula? Tiene 38 ministerios. Porque para gobernar tuvo que armar una coalición que le pedía posiciones dentro del gobierno todas las fracciones. Y entonces inventó 38 ministerios. Por lo tanto, no puede reunir al gabinete. No existe reunión de gabinete con 38 ministerios informando. ¿No es cierto? Esa es una cosa fundamental. En segundo lugar, está muy ligado a la crisis política norteamericana. Porque América Latina se ha transformado en un terreno de pugna entre los demócratas y los republicanos, o de los trampistas y antitrampistas. Porque fíjese que la posición de Milei desde el punto de vista institucional es francamente golpista, y lo mismo hizo Bolsonaro que lo que hizo Trump en aquella ocasión en enero, creo que de 2021. Entonces la crisis política norteamericana se proyecta sobre América Latina, que no logra inventar absolutamente nada, porque el caso de Boric es tremendamente importante, porque él se coloca hoy objetivamente como gobernante a la derecha de lo que fueron los gobiernos de la coalición democrática entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, en todos los terrenos, absolutamente en todos los terrenos. Y el funeral a Piñera lo demostró, porque a un hombre de Pinochet, Boric le hizo el homenaje como un gran demócrata. Entonces, América Latina está en una explosión. Probablemente el punto más explosivo sea Argentina. Con lo cual volvemos a Milei, porque este plan económico de Milei, en las condiciones de debilidad estructural de Argentina, va a terminar provocando una explosión popular. Esa explosión popular demora, pero es inexorable en la marcha de estos acontecimientos. Es decir, vamos a entrar en otro terreno político nuevo. La América Latina va a empezar a vivir procesos revolucionarios genuinos, es decir, de intervención de las masas, que pondrán a prueba la capacidad, la orientación política y la estrategia de las distintas organizaciones que se dicen a sí mismas revolucionarias. Ahí está, Jorge, ahí cierra el círculo. Muchísimas gracias, como siempre un gusto, un lujo escucharlo, su análisis. Le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, le deseamos una buena jornada y hasta cualquier momento. Bueno, hasta la inauguración del 2025. Ahí vamos, dale, gracias Jorge, quedamos, le tomamos la palabra. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, volvemos, nuevo bloque de política global. Habíamos pasado un tema a Baluche. Baluchistán, en realidad, como les mencioné, no es un estado, es una región, pero la nación baluche es una nación distintiva, propia, que no tiene un estado. Es un caso muy similar al que sucede con los kurdos. Lo que pasa es que no es conocido, no ha accedido a la agenda mediática mundial, porque están bajo una represión muy grande y esas zonas son muy conflictivas. Lo que se denomina Baluchistán está actualmente entre Irán y Pakistán, mayormente. Un 80% del territorio de Baluchistán está bajo dominio del Estado de Pakistán.
un 20% restante en Irán y hay una pequeña porción también en Afganistán. O sea, los baluches, que es una nación propia, que tiene su propio idioma, su cultura identitaria diferente, no son ni iraníes ni pakistaníes, ni afganos, por supuesto, es una nación, como son los kurdos, pero no tienen estado propio. Sin embargo, existe esta región de Baluchistán, como los kurdos proclaman que existe Kurdistán, pero no es un estado. Está, bueno, como les mencionaba, bajo la órbita de otros estados vecinos. Hace poco hubo escaramuzas entre Irán y Pakistán, justamente por el tema de fondo subyacía el tema de los baluches. Se acusaron mutuamente de lanzarse bombardeos. Primero, Irán lanzó un bombardeo en territorio soberano pakistaní, a lo que Pakistán reclamó, le replicó con otro bombardeo en territorio iraní. En realidad eran a zonas donde ellos dicen que hay terroristas baluches, que son separatistas. Algunos, la causa baluche no es uniforme, desde luego, como pasa con los kurdos, aunque los kurdos son más uniformes en su reclamo, en sus métodos y en su lucha en general. Los baluches es más diverso. Algunos proclaman establecer la libertad, un estado independiente propio. Otros reclaman mayores autonomías dentro de esos territorios soberanos de Irán y Pakistán. Bueno, en realidad este conflicto baluche comenzó, los baluches eran una nación antigua, por supuesto, milenaria. En el año 1000 aproximadamente se movilizaron hacia la zona del sur de Asia, el subcontinente indio, como se lo denomina, y esa zona, como saben, fue colonizada por Inglaterra en 1839, y también conquistaron, por supuesto, el estado tribal de los baluches. Los baluches son una nación más bien nómade tribal, son pastores. Hasta el día de hoy continúan esa forma de vida mayoritariamente. A principios del siglo XX, sin embargo, cuando ya resultaba evidente que el Reino Unido abandonaría sus dominios coloniales en la India, no solo la India británica fue dividida en varios estados independientes entre sí. En general la partición de la India fue muy sangrienta, generó un gran conflicto. Se dividió en dos la India en 1947, cuando los ingleses se retiraron de allí, y una parte quedó para los musulmanes, que había la minoría musulmana que había en la India, y otra parte para los hindúes. Se asignó el territorio de la India a los hindúes y el territorio de Pakistán para los musulmanes. Pero claro, en el medio quedaron los baluches, que es una nación diferente, y no fueron beneficiados en esa repartija. Entonces, su territorio quedó bajo la órbita del Estado pakistaní, aunque ellos son una nación distinta, hablan otro idioma, tienen otra cultura. Bueno, esto ya generó diversas guerras ya originariamente desde 1947 entre los baluchis o los baluches y el ejército pakistaní. Hubo guerras en la década del 40, del 50, del 60, del 70, hasta los 2000 en la actualidad. De hecho, la partición de la India británica dejó una profunda huella en la región, dando lugar a numerosos conflictos, desplazamientos masivos de población y tensiones, no solo este caso de los baluches, sino que hay cientos y hasta miles de etnias y culturas diferentes en el territorio que actualmente se conoce como la India. Pero no es que allí son todos indios y profesan el hinduismo, está plagado de, como les digo, hasta 2000 etnias se calcula que hay, unas 2000 etnias y lenguas diferentes en la India. Imagínense lo que es eso. Bueno, por supuesto, esta partición de la India, una vez liberada esa zona del colonialismo inglés, generó y hasta el día de hoy continúa generando numerosos conflictos. Este de los baluches es uno. Su territorio está la mayor parte en Pakistán, pero también tienen una zona importante en Irán, aunque menor de la que es en Pakistán, pero también una amplia zona geográfica, que la provincia es conocida como Sistán y Baluchistán, en la parte iraní, que es la parte occidental, y en la parte oriental de Pakistán, están en la región ahí ya sí directamente se denomina Baluchistán. Se calcula que son unos 10 millones de baluches aproximadamente que habitan en esos territorios. Se estima que hay 7 millones en la actual Pakistán y otros 2 millones en Irán, en estas dos zonas que les mencioné anteriormente. Bueno, después hay otras pequeñas minorías
más chicas en Afganistán y en otros lugares como en Turkmenistán, en Bahrein, en India mismo todavía persisten alguna población baluche. Pero es decir, un 75% aproximadamente de los baluches habitan en Pakistán, en la provincia de Baluchistán, y un 20% en Irán, en la provincia que, como les mencioné, se llama Sistán y Baluchistán. El resto del 5% restante están dispersos en estos otros países que les mencioné. Bueno, es decir, son unos 10 millones de habitantes aproximadamente de etnia baluche, que al igual que los kurdos se enfrentan a regímenes de represión violenta contra su identidad y su lengua. Es bastante similar el caso. La única diferencia de los kurdos es que los baluches han permanecido casi completamente fuera de la vista pública global, porque a pesar de las décadas de masacres que han sufrido, asesinatos y ejecuciones sumarias, tanto en Irán como en Pakistán, hay duras restricciones allí que hacen muy difícil, casi imposible, que la prensa extranjera internacional pueda acceder a esas regiones. Por eso estoy casi seguro que ninguno de nuestros oyentes podría afirmar sabía de la existencia de un tal Baluchistán y de una tal nación baluche o baluchí. En sus aspiraciones de libertad y autodeterminación, sin embargo, esta nación baluche han utilizado distintos enfoques, distintos métodos, desde protestas masivas hasta los sufragios en las urnas. Muchas veces tratan de hacer la vía política, canalizar sus reclamos a través de la vía política, pero también, por supuesto, hay una resistencia armada, como en el caso de los kurdos. Las fuertes represiones a las que fueron sometidos, como les mencioné, desapariciones forzadas de sus líderes, han empujado a muchos baluches a unirse y apoyar a estos grupos de resistencia, que en la actualidad son dos: está el Ejército de Liberación Baluche y el Frente de Liberación Baluche. Sin embargo, ni por la vía política ni por la armada, hasta el momento les ha dado grandes resultados a la lucha baluche, ya que Pakistán, que es un aliado regional de Estados Unidos, recibe vasta ayuda militar estadounidense para combatir supuestamente a grupos insurgentes del ISIS y de Al-Qaeda, que allí operan fuertemente, o a insurgentes talibanes, que puede haber también. Los talibanes, como saben, son afganos, pero también hay focos de insurgencia talibán en Pakistán. Sin embargo, esa importante ayuda militar que recibe de Estados Unidos, gran parte la utiliza para reprimir a los baluches, Pakistán, al pueblo baluchí. Mientras tanto, en la vecina República de Irán, la represión es igualmente intensa, al igual que pasa con los kurdos en Irán. Los baluches también se les ha negado durante mucho tiempo acceso a derechos básicos en Irán. Es por eso que a ambos lados de la frontera, muchos baluches llegaron a la conclusión de que no hay otra alternativa que la lucha armada, y por eso hay focos de resistencia armado baluche actualmente. Pero como les mencionaba anteriormente, no es unánime esa proclama. Muchos baluches canalizan sus reclamos a través de vías más pacíficas. De hecho, no proclaman la existencia de un Estado propio de Baluchistán, sino que tengan mayores autonomías, sean más reconocidos sus derechos, tanto en Pakistán como en Irán. Este movimiento de reivindicación baluche no es uniforme, entonces este es un serio problema que enfrentan. El pueblo baluchí también en su mayoría es musulmana, son islámicos de la rama sunita en su inmensa mayoría, pero también hay una pequeña minoría chiita. También dentro de esa resistencia armada hay grupos más fundamentalistas islámicos. De hecho, hay otros que son más de izquierda, una posición más laica, internacionalista, pero otros son movimientos fundamentalistas islámicos dentro de esa resistencia armada que tiene el pueblo baluche. Un tercio de los baluches apoya la independencia, 2/3, como les decía, quieren mayor autonomía. Sigue siendo posible que la confrontación entre potencias regionales abra oportunidades para los baluches, como de hecho pasó con los kurdos en Siria, donde la guerra kurdo en el norte, a partir de lo que fue la guerra civil, toda la primavera árabe y el colapso del Estado sirio, les brindó una oportunidad inesperada para luchar contra la opresión estatal que sufrían allí y establecer una alternativa democrática y sin Estado, como están todavía intentando hacer allí en el norte de Siria, en Rojava,
Pero bueno, por supuesto también continúan recibiendo ataques por parte del Estado turco, el régimen de Erdogan. Bueno, en fin, esta era la razón por la que escuchamos el tema Baluche, para también visibilizar un conflicto que seguramente no vieron en ninguna parte, en ningún medio hegemónico. Así que bueno, esto fue el tema de los baluches. Vamos a escuchar nuevamente un poco, así conocen un poco más el idioma baluche, que si bien es de origen iraño, el baluchí, el idioma baluchí, no es parecido al idioma persa, y étnicamente también son de origen iraño, como muchas otras etnias también, pero tampoco es una cultura, una nación completamente diferente. Así que vamos a escuchar nuevamente un poco a esta canción popular baluche que se llama Man Ashik Mastana, y está interpretado por Ali Masari de una forma un poco más moderna. Baluche o baluchi. Bueno, ya estamos llegando de a poco a las 18. Un último temita brevemente. Hubo elecciones en febrero en Indonesia. Es una nación asiática que uno puede presumir que es pequeña, poco poblada, pero no, son casi 250 millones de habitantes que viven allí. Es uno de los estados asiáticos más grandes, más populosos. Y triunfó con más del 60% de los votos un ex militar que además tiene denuncias de violación de derechos humanos, que se llama Prabowo Subianto. Esta persona fue ex yerno de un histórico dictador que hubo allí en ese país indonesio, Haji Mohamed Suharto, el dictador Suharto, alguno tal vez lo conozca, que gobernó desde 1967 hasta 1998, más de 30 años. Tuvo, por supuesto, numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos, una dictadura muy férrea, muy dura de este personaje Suharto indonesio. A finales de los 90, finalmente, su régimen fue destituido, pero dejó un sello, una impronta muy importante, y este ex yerno suyo, Prabowo Subianto, acaba de ganar, formó parte de esa dictadura de Suharto. Sin embargo, supo reconvertirse ahora a pleno 2024, transformó su imagen a través de, esta nueva modalidad, ¿no?, que ya conocemos, las redes sociales, TikTok, Twitter, como ha catapultado a muchos personajes políticos nefastos. Lavó un poco su imagen, su oscuro pasado como ex militar acusado de violar derechos humanos, y se presentó como un abuelo amistoso ahí haciendo videitos divertidos en TikTok. Supo explotar esta beta, y las nuevas generaciones que por ahí no lo conocían o no conocen tanto su historia, o tal vez lo ven y dicen, este abuelito simpático que graba videitos en TikTok no puede ser un violador de derechos humanos. Ha sabido reinventar su imagen. En las semanas previas de las elecciones se presentó como un líder cercano a la juventud, justamente a través de estas nuevas herramientas digitales y contrarrestando su oscuro pasado. También recibió un respaldo no oficial por parte del presidente en funciones, que es Joko Widodo. Este personaje no son del mismo partido, no es oficialista, pero sin embargo le dio su apoyo. ¿Saben por qué? Porque su hijo mayor fue el compañero de fórmula de Prabowo, es el vicepresidente electo, es el hijo mayor del presidente en funciones actual, Joko Widodo, por lo cual, hubo un apoyo oficialista implícito, que esto también sirvió para su campaña, ya que, a través de medidas ciertamente populistas, califican algunos, este personaje, el actual presidente en funciones, Widodo, goza de buena recepción en el público, tiene una buena imagen, se está yendo con una imagen positiva alta. Sin embargo, obviamente Indonesia enfrenta demandas internas graves y urgentes, como es la accesibilidad a los servicios básicos, el empleo, la salud, la educación, como pasa en todas partes del mundo.
En fin, estamos llegando al final, son y 59. Simplemente queremos anunciar al ganador de nuestro sorteo del libro Postcapitalismo hacia un nuevo futuro de Paul Mason. Se llama Jorge. A través de Instagram. Gracias, Jorge, gracias a todos los que participaron. Te estamos contactando para avisarte de cómo retirar el libro. Bueno, este fue el primer programa, inauguramos la temporada 2024, un poco accidentado, pero bueno, así es el regreso al laburo. Le deseamos un buen fin de semana a todos, nos vemos el sábado que viene, quédense con Patologías Culturales.